Bueno, bienvenidos una vez más a su curso de electrónica 1. Estamos en el tercer corte y el tema que abordaremos hoy es los MOSFET. Bueno, ¿qué quiere decir MOSFET o qué es MOSFET? El transistor de efecto de campo metal óxido semiconductor. Diferente del JFET, pues no tiene una estructura de unión PN, aunque la estructura del MOSFET está aislada del canal mediante una capa de dióxido de silicio, que es la que lo compone, ¿sí? De los tipos de MOSFET que se encuentran está el de enriquecimiento y el empobrecimiento. Bueno, este tipo de MOSFET, como ya ven en la figurita que está aquí en la derecha, son pequeños y son bastante usados y comercializados en la industria de la microelectrónica, lo que son los microprocesadores, la electrónica digital, etc. Aquí hay un fósforo que es para comparar el tamaño en los que se pueden encontrar estos MOSFET para estas aplicaciones. Y como ya sabemos acerca de los JFET, están en el canal N y el canal P. Entonces aquí está la representación de los MOSFET para el canal N y el canal D. Si bien tienen una flechita que es la de la dirección y un símbolo de un diodito. Y sus tres partes: drenador, surtidor y la puerta. Bueno, el primer MOSFET que veremos es el MOSFET de enriquecimiento. Se clasifica porque su conductividad mejora cuando la tensión de la puerta es mayor que la tensión del umbral. Es decir, su tensión aquí en la suministrada es mayor que la tensión dada en el umbral. Los dispositivos de este tipo están normalmente en corte cuando la tensión de la puerta es cero. Cuando aquí no hay nada, está funcionando como cero. Si vemos la figura 14.3, vemos como las partes del MOSFET tipo de enriquecimiento. Aquí está la capa del dióxido de silicio. Y esta es la representación si no estuvo polarizado y si estuviera polarizado. Acá a este lado vemos cómo es en el canal N y el canal P la representación. Si notan, lo único diferente es la dirección de la flechita interna. Entonces, ¿cómo funciona? Aquí está, si en esta parte que está aquí, el sustrato P se extiende a lo ancho del dióxido de silicio, porque inicialmente tiene 4 partes: puerta, drenador, sustrato y fuente. Pero esto que está aquí, que se llama sustrato, se extiende hasta lo ancho del dióxido de silicio entre el drenador y la fuente, lo que hace que prácticamente se elimine y quedan estas tres partes importantes: drenador, puerta y fuente. Cuando la tensión de la puerta es nula, cuando aquí no hay nada, la corriente de fuente y el drenador es nula. Aquí entonces no pasa corriente. Por esta razón, el MOSFET de enriquecimiento está normalmente en corte cuando la tensión de puerta es cero. La forma de obtener corriente es mediante la tensión de puerta positiva, o cuando le inyecto aquí corriente. Esto atrae los electrones libres dentro de la región P y estos se recombinan con los huecos cercanos al dióxido de silicio. Cuando la tensión de puerta es lo suficientemente positiva, todos los huecos próximos del dióxido de silicio desaparecen, todos los que están en esta parte, y los electrones libres empiezan a circular desde la fuente hacia el drenador. El MOSFET de enriquecimiento, el canal N, la corriente de drenaje
es 0 con niveles de voltaje en la puerta a la fuente menores que el nivel de umbral. Para niveles de VGS mayores que este voltaje de umbral, la corriente de drenaje se va a definir como la ecuación que tenemos acá arriba, donde aparecerá esta constante K. Como las hojas de especificaciones en general dan el voltaje del umbral, que es este que está aquí, que ustedes ven B sub G STH, y el nivel de corriente de drenaje, o sea, la ID cuando está encendido, y su nivel correspondiente a VGS cuando está encendido, se definen los puntos de inmediato, o sea, los punticos de aquí, el ID de encendido y el VGS de encendido. Por eso este punto que está aquí negro se define enseguida, de acuerdo a los parámetros dados por la hoja de cálculo. Entonces se debe determinar la constante K a partir de los datos de la hoja de especificación. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, aquí se reemplaza el aire de encendido, el VGS de encendido, este es el del umbral, y despejo el valor de K. Y por ello me aparece esta ecuación que está aquí. Listo. Entonces vamos a ver un ejemplo. Nos vamos a ir a esta dirección. Vamos a ver. Nos dicen, visite esta página para un MOSFET de cierta referencia. Vamos a abrirla aquí. Vamos a cerrar esto para que no me vean. Bueno, para un MOSFET 2N702 dice que nos dan un encendido de 500 miliamperios mínimo con VGS igual a 10 y VGS en el umbral igual a 1, aquí me faltó el igual. Determine la corriente de drenaje con VGS igual a 5 voltios. Entonces vamos a ver, esta es la página que nos da, ponemos nuestra referencia y vamos a ver 2N702 y vamos a ver donde dice datasheet. Aquí está cargando, aquí está, canal N, MOSFET, transmisión de efecto de campo. Entonces, ¿cómo se ve el datasheet? Aquí vemos cómo está conformado, tiene 6 patitas, aquí está la figura del MOSFET, vamos a ponerlo más grandecito. Ok, dice cuál es el drenador, el surtidor y la puerta, 1, 2, porque hay 2 MOSFET. Aquí están los datos, VGS continuo, más o menos 20, impulsados 40 voltios, la corriente de drenaje en continua, aquí hay 3 parámetros, pero ¿dónde nos vamos a ir nosotros? Aquí abajito donde están nuestras gráficas. Listo, entonces nuestra gráfica y vamos a buscar nuestra gráfica parecida. Aquí por ejemplo esta, la figura 3, con la variación de temperatura nos están dando que VGS igual a 10 voltios y la corriente de drenado son 500 miliamperios, que es lo mismo que nos mencionan aquí, que nos dicen que ID de encendido son 500 miliamperios mínimo con VGS igual a 10. Y vamos a determinar la corriente de drenaje con VGS igual a 5 voltios. Entonces, ¿qué hacemos primero? Con estos datos que nos dan aquí, vamos a determinar nuestra K. Entonces, reemplazando, y de encendido son 500 miliamperios, VGS de encendido, que son 10 voltios, y el umbral, que es igual a 1. Aquí está, elevado al cuadrado, este es nuestro valor de K. ¿Sí? Por consiguiente, entonces, hallamos la corriente de drenaje. Con este valor de K reemplazo aquí, ahí se ve pequeño. En realidad esto es la parte grande, ¿no? Con VGS igual a 5, que esto me la piden determinar, reemplazo el 5, ya sé que el umbral es 1 y listo. Ese es mi valor
de corriente en miliamperes. Todo el ejercicio. Bueno, ¿qué sigue? La configuración por realimentación. Entonces, observemos cómo está nuestra configuración de polarización. Tenemos una resistencia en la puerta que está en serie con una resistencia que está en el drenador, una fuente suministrada para el drenador, y bueno, estos dos capacitores que sabemos que se van. Enseguida hacemos el análisis de C. Entonces, haciendo el análisis de C, ya que se van estos, sabemos, ojo, como siempre, ya ven que IG igual a 0 amperios, siempre, que es la condición. Esta es la configuración, es la más popular que hay para este tipo de MOSFET de enriquecimiento. El RG que tengo aquí aporta un voltaje apropiadamente grande a la compuerta para encender el MOSFET. Como IG es igual a 0 y BRG es igual a 0. Entonces, por ello, RG va a desaparecer y esto se va a comportar como un corte. Entonces, lo uno directamente, ¿sí? ¿Cómo se resuelve eso? ¿Cómo se hace eso? Bueno, la corriente va a ir del drenador al surtidor. Va a haber un voltaje entre la puerta y el surtidor. Ya sabemos que el voltaje en el surtidor, como se observa aquí, está conectado directo a tierra, 0. Y el voltaje en el drenador va a ser el mismo que en la puerta, porque están unidas aquí, ¿sí? Por lo que el voltaje en el drenador surtidor, o sea, en esta parte, va a ser igual al mismo voltaje puerta surtidor. Entonces, reemplazando ahora en la parte de salida del circuito, hago un análisis que va a ser P sub DD más el voltaje en la resistencia, que es I por RD, más sub BDSS igual a 0. Despejo P sub DSS y voy a tener que el voltaje suministrado menos la corriente por la resistencia va a ser a este voltaje. Pero como sabemos que este voltaje aquí es el mismo que acá, puedo decir que B sub GS es igual a esto, al voltaje de la fuente suministrada menos la corriente por el valor de la resistencia. De ahí sale esa ecuación. Lo siguiente que hago es hacer las dos suposiciones importantes como lo hacía para los JFET. Cuando ID es igual a 0, aquí, si esto es igual a 0, B sub GS me va a quedar igual a B sub DD, que es el voltaje suministrado, por eso está aquí. Y cuando B sub GS es igual a 0, aquí despejo el valor de ID y me va a quedar que es el voltaje sobre el valor de la resistencia. Con esos valores tengo mi primer punto de la gráfica. Sub B, I sub D y B sub GS, que son los que reemplazo para determinar mi punto Q. Lo primero que reemplazo son los valores de la fuente suministrada, B sub DD y B sub DD sobre RD. Listo. Con eso tengo la intersección y tengo mi punto Q. Sencillo. Ahora, para la configuración del divisor de voltajes, bueno, ya sabemos que la corriente G va a ser igual a 0. Voy a tener mi voltaje aquí, mi voltaje acá, pero tengo que tener en cuenta las dos resistencias que tengo en la compuerta. Por ello, recordemos esta ecuación, que es la misma que usábamos del divisor de tensión para los JFET, que va a ser mi R2, que es esta que tengo acá, por sobre R1 más R2 por el voltaje suministrado. Esta ecuación ya ustedes la saben que es de divisor de voltaje, divisor de tensión. Por consiguiente, en la salida de este lado del circuito, no, en esta parte de aquí donde tengo la lineecita azul de la corriente, voy a hacer la ley de voltajes de Kirchhoff.
Y lo que hago es, bueno, aquí está la flechita al revés con respecto a los signos que ponen, pero si es el libro ya les mencioné. B sub GS menos B sub, tienen la flechita de un lado, pero en realidad lo están haciendo así, ¿no? Pero da lo mismo. B sub, yo le haría B sub R2, B sub RS menos B sub GS menos el más el voltaje BG. Despejo el voltaje B sub GS, que va a ser la diferencia entre el voltaje BG y el voltaje que tengo en esa resistencia. Y el voltaje en esta resistencia va a ser la misma corriente del drenador, porque la corriente viene en esta dirección hacia abajo, por ese valor de resistencia, ¿sí? Lo siguiente ahora sí es hacerlo con el de la salida. Entonces desde acá arriba, B sub DD, más el voltaje en la resistencia, más el voltaje del drenador surtido, más el voltaje en esta resistencia. Despejando el drenador surtidor, que es el que me interesa, voy a tener que ese voltaje suministrado menos el voltaje en esta resistencia y en esta resistencia. Como sé que pasa la misma corriente, va a ser la corriente por la sumatoria del valor de las dos resistencias. Entonces aquí el ejemplo del libro. Determine I sub D, la corriente del drenaje, el voltaje de la puerta surtidor y el voltaje drenador surtidor para esta figura. Nos dicen que este MOSFET es un 2N4351 que tiene las siguientes características: un voltaje del umbral de 5 voltios, una corriente de encendido de 3 miliamperios y una corriente de GS de encendido de 10 voltios. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Entonces acudo a la primera ecuación que declaramos, B sub G. Ya tengo los valores de, esta es la más fácil pues, R2 sobre R2 más R1 por el voltaje suministrado. Reemplazando los valores, aquí están, determino ese voltaje. Luego que tengo ese voltaje, lo reemplazo en la ecuación de B sub GS, que es B sub G menos la corriente de drenado por RS. Pero ¿cuánto es la corriente de drenado? No lo sé. Entonces hacemos las dos condiciones. Primero, cuando esa corriente es igual a 0, B sub GS va a ser igual al mismo B sub G, que serían los 18 voltios que están aquí. Cuando B sub GS es igual a 0, determino el valor de I sub D, que es el drenador, es despejar, me va a quedar el voltaje suministrado B sub DD sobre el valor de la resistencia que tengo aquí. Ese valor de resistencia es RS, que tengo acá, 0.82. Ok, ahora recordemos que nos dan estos valores, ¿sí?, de encendido y por ello voy a reemplazar o voy a hallar mi K para determinar cuánto es mi corriente del drenador, ¿sí? Porque aquí ya hice B sub GS, recordemos que no dicen B sub GS, B sub DS y I sub D. Aquí ya llamamos B sub GS. Entonces, con estos valores de encendido determino mi K. Si quieren esto lo pueden hacer de primero, antes de la otra ecuación, como quieran. Con esta K la reemplazo y determino la corriente del drenador con B sub GS, que es el que voy a determinar. Perdón, no, esto lo tienen que hacer después. Y la tensión del umbral. Bueno, aquí tenemos que K nos dio, bueno, utilizamos estos 3 miliamperios, estos 10 voltios y este del umbral que son 5 voltios, ¿sí? Estos mismos 5 que uso acá. Ahora, ¿de dónde sale esto? Bueno, tengo que la corriente I sub D va a ser 6.7 miliamperios y B sub G es igual a 12.5. ¿Eso cómo lo determino? Pues recordemos acá cómo hacíamos.
allá vamos B sub G, B sub GS, B sub DS. Entonces determinábamos I B sub D cuando era 0 y B sub GS cuando era 0. Ok. Entonces aquí ellos hacen, esto mismo y determinan los valores aproximados para I sub D y aproximados para B sub GS. Recuerda las ecuaciones. Con estos valores que voy a reemplazar en mi gráfica, determino los valores que voy a reemplazar en la ecuación para hallar B sub ds. Entonces sé que B sub dd menos I sub d, que ya la hallé, por la suma de estas dos resistencias. Y luego voy y determino mi gráfica. Bueno, sé que B sub G sobre RS me da tanto, y aquí B sub G sé que son 18 voltios. Aquí tengo un punto. Y mi punto Q, que es con los resultados que obtuve de I sub D y B sub GS, que son estos de aquí. $21,95 y 12,5. $18 entre... Ok. Bueno, lo que sigue, a ver. Es el MOSFET de tipo empobrecimiento. Bueno, son semejantes a los JFET, por lo que se puede analizar de la misma forma que el análisis de los JFET. La diferencia es que estos permiten puntos de operación con valores positivos para B sub GS y niveles de corriente de drenaje mayores que I sub DSS. El drenaje en la fuente se difunde. Aquí vemos que tiene un drenador, puerta, surtidor y el material de dióxido de silicio, y el sustrato también. Pero el drenaje en la fuente se difunde en el material del sustrato y luego se conecta mediante un canal angosto adyacente a la puerta aislada. Este MOSFET puede ser operado en tipo empobrecimiento o tipo enriquecimiento. El MOSFET del canal N opera en el modo empobrecimiento cuando se aplica un voltaje positivo de compuerta a fuente, o sea, un voltaje aquí en estas dos. Ahí está en empobrecimiento. Y en modo enriquecimiento cuando se aplica un voltaje positivo entre la compuerta a fuente. Ok, entonces aquí tenemos la representación, si ven que es igual parecida a la del MOSFET anterior. A ver, vamos a devolvernos para verificar si son parecidas o no. La diferencia, mire, estas tienen 1, 2, 3 rayitas, y en nuestro MOSFET de empobrecimiento tenemos una línea directa. Las líneas de las flechitas están en las tanto para canal N como para canal P. Bueno, como el análisis se hace igual que los JFET, entonces pasamos en directo al ejemplo para que ustedes observen cómo es. Entonces, este ejemplo nos pide determinar la corriente del drenador y el voltaje de la puerta surtidor y el voltaje del drenador surtidor. Sí, como ya han visto en los ejemplos, para estos MOSFET siempre nos van a pedir prácticamente que determinemos lo mismo.
la corriente de drenador, el voltaje de puerta surtidor y el voltaje drenador surtidor. Entonces, ¿qué nos da el circuito? Nos da I sub DSS, 6 miliamperios, V sub VT, menos 3 voltios. Si vemos a simple vista, esto es un divisor de voltaje, parecido a, y según nuestra experiencia que ya tenemos con este tipo de circuito. ¿Qué se hace primero? Y no se ve casi. Determinar con los dos puntos de mi gráfica. Entonces, I sub DSS sobre 4 me ayuda a determinar mi punto I sub DSQ y B sub P sobre 2, así igualito como hacíamos con los JFET, me hace valor y tengo mis dos primeros puntos para la gráfica. Lo siguiente es, a partir de la ecuación de Shockley, determino mi corriente de entrenador, que es la que me están pidiendo, ¿no? Entonces reemplazo I sub DSS, que son 6 miliamperios, 1 menos V sub GS, que es 1 voltio, y V sub P, que son menos 3 voltios. Esto es 1 voltio de... ¿Cuál es este 1 voltio? ¿Dónde sale? Bueno, este 1 voltio sale de aquí, menos V sub GS, que es menos 1.5. Lo voy a aproximar más o menos a 1 y lo voy a dejar positivo para que sea nuestro voltaje de apagado o encendido. Entonces ese menos 1.5 es el que voy a terminar y que voy a reemplazar aquí. Luego es más cercano a 1 y lo dejo en un valor positivo. Ok, realizando pues la operación me da mi valor de la corriente del drenador. Lo consiguiente es hallar el voltaje V sub G y uso la ecuación del divisor de voltaje, que es el resultado R2 sobre la suma de estas dos resistencias por el voltaje suministrado, que es estos 18 voltios que están aquí, y este es el valor de V sub G. Esto me va a ayudar para determinar a qué equivale mi valor V sub GS, que es lo segundo que me están pidiendo. Entonces reemplazo mi V sub G, ya sé cuánto me dio, ahora sé que la corriente en el drenador y RS, pero para esta corriente I sub D voy a tener en cuenta las dos suposiciones siempre. Cuando I sub D es igual a 0, V sub GS es igual a lo mismo que V sub G, que es 1.5. Y cuando V sub GS es igual a 0, voy a determinar que I sub D es V sub G sobre RS. ¿Para qué hago esto? Porque ya tengo los dos primeros puntos. Entonces con estos otros dos puntos también me van a servir para reemplazar en la gráfica y determinar cuál es mi punto Q, por donde van a interceptarse. Entonces 3.1 y menos 0.8. Aquí tengo 1.5 y menos 1.5. Entonces con estos resultados que obtengo aquí, 1.5 y 2 miliamperios, son los que me van a ayudar a mi resto de la gráfica. Ok, con esos valores, cuando ya lo reemplazo en mi gráfico, bueno, hasta aquí, esos son los que toman por la intercepción. Estos dos ustedes se están preguntando, ay, ¿de dónde salen estos valores? Pues esos valores salen de la intersección de los dos primeros puntos. O sea que tengo, ubico 1.5 miliamperios y el 1.5 y ubico estos cuando son 0, pasándolos aquí cuando son menos 3 y 6, cuando son 0. Aquí está el menos 0.8 y el 1.3, que es el punto de intersección. Aquí es donde salen esos valores. Bueno, y con estos valores es que voy a terminar versus DS, que es el voltaje suministrado en la fuente 18 menos la corriente por la suma de las dos resistencias. La corriente 3.1
y ese va a ser nuestro valor aproximado. Entonces, la clave para este tipo de ejercicio primero que es entonces determinar con lo que yo tengo y sus DS y DP los primeros puntos. Acordemos que lo primero que hicimos fue I sub DSS sobre 4, que me dio 1.5 miliamperios, por aquí más o menos, y BP entre 2, que me dio prácticamente un 1, lo dejamos prácticamente en un 1.5, aquí está, este punto. Lo siguiente es determinar el voltaje de la puerta para saber cuánto va a ser aproximado nuestro voltaje de la puerta surtidor. Y lo siguiente es determinar I sub D, cuando I sub D es 0, a qué equivale B sub GS. Entonces, cuando I sub D es 0, nos dio que B sub GS era igual a B sub G, que es 1.5. O sea, este punto que está aquí, este sí es aquí. Y cuando B sub GS es 0, o sea, cuando esto está 0, aquí, I sub D nos da 2 miliamperios, que es el segundo punto que está acá. Entonces, pasamos, sabemos que por aquí vamos a pasar nuestra línea del intercepto y ponemos nuestro punto Q con la intersección de la otra gráfica. Esta gráfica que está aquí, ¿dónde sale? De los valores que me dan. De nuevo, I sub D es igual a 6 miliamperios y PP igual a menos 3 volts. Aquí está. Esta es la primera que yo trazo. La segunda, los segundos con las exposiciones me ayudan a pasar la segunda gráfica para saber por dónde va nuestro intercepto. Aquí cuando se interceptan son estos valores que voy a tomar para determinar el voltaje drenado surtido. Y bueno, listo. Entonces les recomiendo que por favor hagan ejercicios de este tipo en MOSFET, que digamos no son complicados, pero son complejos al momento de realizarlo. De nuevo, es llevar un orden, determinar los puntos con esto que me dan, usar la ecuación de Chocle, usar el divisor de voltaje, determinar B sub S, usar las dos condiciones, cuando I sub D es 0 y cuando B sub S es 0, con esos dos puntos determinar dónde voy a hacer el intercepto, hacer el intercepto y con esos valores determinar B sub DS. Listo. Muchas gracias.